Sale, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, abarcamos una parte de Segunda de Tesalonicenses y hoy vamos a concluir Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sale? Entonces hoy vamos a estar en el capítulo número 2. Como vimos la semana pasada, lo que sucedía o estaba sucediendo con la iglesia en Tesalónica es que producto de su mal entendimiento de qué es lo que va a pasar con nosotros cuando nos muramos, es que en la primera carta habían caído en unas prácticas medio raras y en esta segunda habían caído en cierto desánimo, esa desesperanza de la cual estuvimos hablando la semana, que había producido también que abandonaran pues otras cosas importantes a hacer. Ya vimos los primeros 3 versículos, pero vamos a volver a leerlos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, con respecto a 2 cosas, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de estas 2 cosas, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ya sea por algún tipo de enseñanza, por algún tipo de predicación, ni por alguna carta que seguramente estaba circulando en la época, supuestamente firmada por Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, les estaban diciendo. Lo que sucede es que todos los problemas que ustedes tienen, la razón es porque ya estamos en la tribulación. Ya vino Jesús y ni cuenta se dieron y pues ya se quedaron. Eso es lo que estaba describiendo. Que de alguna forma en algunos lugares, en algunas congregaciones, el mismo rumor, la misma falsa enseñanza, la misma desesperanza sucedió cuando atravesamos todo esto del COVID. Diciendo, no, es que esto que está pasando ya es la tribulación. La vacuna es la marca de la bestia. Y no se pongan el chip. Y todas esas cosas que tú ves, dices, no, pues sí está gacho todo esto, ¿no? Ya, pero no tiene nada que ver con el fin de los tiempos. Y eso mismo sucedía o estaba sucediendo en la iglesia tesalónica. Tenían problemas y pensaban que es porque el día del Señor ya estaba sucediendo. ¿Qué es el día del Señor? Vimos la segunda venida de Cristo. Ahora sí. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Veíamos la semana pasada que la mayor parte de los expertos teólogos en lenguaje, en griego, describen que esta palabra puede significar 2 cosas. Apostasía en la manera tradicional, que es apartarse de la verdad o apartarse de la fe, o apostasía en su segundo significado, que es ser tomados, ser llevados, hablando de que no va a venir este día del Señor sin que antes seamos llevados, hablando de la segunda venida, o apostasía en el significado tradicional, que es lo que creo o que es lo que podemos ver, simboliza las 2 cosas. ¿Por qué de las 2 cosas habla? Nadie engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor, la segunda venida del Señor, sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿qué es la apostasía? Hablamos un poco de la segunda venida del Señor la semana pasada y hoy vamos a hablar o ver un poco también del otro significado, que quiere decir apartarse de la fe. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a Timoteo. Lo podemos ver en Timoteo, 1 de Timoteo 4, 2 de Timoteo también 4, en 2 de Timoteo 3, vamos ahorita a leer el 4, describe, primero de Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo es que va a suceder eso? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Describe que la apostasía se va a ver de esta forma, que va a haber en esos tiempos, dice, hombres, dice que algunos se van a apartar de la fe, de la verdad, y van a escuchar espíritus engañadores. No está hablando de demonios, sino es lo que describe el libro de Juan, cuando dice probad los espíritus. Es con qué intención vienen las personas. Personas con malas intenciones, basados o nutridos con doctrinas de demonios, y personas también hipócritas que van a cambiar la verdad de Dios por la tradición y la costumbre, diciendo, no importa que no creas en Dios, no importa que no obedezcas la palabra, con que tales días no comas esto, con que no te cases, ya con eso estamos bien. Van a cambiar reglas de hombres por la verdad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, perdón, antes del 4 al 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y continúa la descripción. Entonces, nuevamente, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque el día del Señor, su segunda venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, como les decía, es cuando nos apartamos de la fe. No quiere decir que haya un grupo de personas que digan, digo que no, puede haber ese grupo, pero no toda la apostasía se ve como no creas en Dios. Podemos ver un claro ejemplo en Daniel, cuando el rey les dice a todos, durante ese tiempo era permitido que cada uno de los pueblos conquistados tuviera sus propios dioses, sus propios momentos de adoración. Pero durante un tiempo tenían que adorar únicamente la estatua de Nabucodonosor, la estatua que él había levantado. Entonces la apostasía se ve de esa forma. Tú puedes tener tu religión, tú puedes tener tu sistema de creencias, pero ¿qué te parece si también permites que los demás adoren a sus dioses como ellos quieren? Entonces, bueno, si eso no tiene de malo, vivimos en un lugar con tolerancia, con respeto, sí, está bien. Oye, pero la forma en la que tú hablas, en lo que tú crees, de alguna forma ofende a los que tienen una fe diferente a la tuya. ¿Cómo ves si le bajas un poco a tu discurso de odio y pues aceptas que tienes que ser un poco de ti para que haya paz entre todos? Y tú dices, bueno, no se escucha tan mal. Oye, está bien que tú creas en todo eso que tú dices de la Biblia, pero ¿no crees que es muy inflexible? ¿No crees que es un poco precario, un poco ignorante? No tiene de malo si usas esto, si hablas de esto, si vas a estos lugares. Y entonces empieza un proceso en el cual empezamos a normalizar cosas que la Biblia nos ha dicho que no están bien. En la que empezamos a normalizar comportamientos, empezamos a normalizar pensamientos, palabras, prácticas, al momento en el que nosotros miramos nuestra conducta y ya no tiene nada que ver con la fe. Ayer estábamos con el hermano Cristian y estábamos hablando de algunos programas, ¿no? Estábamos hablando de los niños, como buenos padres que así quejándonos de los niños, ¿no? Pero llegamos a este punto en el que decía, bueno, ¿qué anda con esto, no? Y bueno, a lo mejor necesita más contexto, pero de esto de lo de Harry Potter, ¿no? Mi hija tuvo su cumpleaños, su último cumpleaños, su antepenúltimo fue de Harry Potter. Y digo, no tiene ningún problema. El problema es, o sea, digo, no tiene ningún problema cuando lo llegan a ver. El problema es cuando, por ejemplo, empezamos a normalizar la hechicería como algo normal. Normalizar como algo normal. Hacerlo algo normal. Y tú podrías decir, bueno, es que es algo normal, pero le platicaba cómo sucedió, creo que fue en los 70s, 80s, cuando salió
este programa, creo que se llama Ella está encantada o encantada o algo así, que fue la primera bruja amigable en la televisión americana, ¿no? Y todas las iglesias hicieron todo un pancho de no, no puede ser una bruja, porque siempre las brujas habían tenido una connotación pues como las malas, ¿no? Y entonces cada vez empezaron a salir más programas con brujas amigables, al momento que dijimos, no, pues tan coquetonos, ¿no? Todo eso como que la magia, brillos, chispitas, y llegamos a nuestro momento actual en el que sabemos intelectualmente que Dios desaprueba la hechicería, pero las brujas no se ven tan malas, ¿no? Y se visten los niños de brujas y como que, pues no pasa nada, está divertido, es por la caricatura, pero ¿qué pasó? Que en nuestro corazón hemos normalizado ese tipo de comportamientos, que es lo que está sucediendo desde hace como 20, 30 años, que en los programas para niños, para adolescentes, los malos no son los robachicos, los malos no son los que les ofrecen droga, los malos son los papás, porque son ignorantes, porque no saben, porque no nos dejan vivir nuestra vida, y hemos llegado al punto en el que ese tipo de conversaciones, de programas se han normalizado, y como eso, muchas otras conductas, y así se ve la apostasía. No te dicen, ¿qué es lo que pasa hoy con el Disney, no? No son escenas abiertas de sexualidad, pero de repente flashazos acerca de parejas del mismo sexo, cosas como esas para que tarde o temprano los niños digan, ¿qué? ¿Qué? O sea, sí, la Biblia dice que está mal, pero no, pero es normal. Entonces, así se ve la apostasía. La apostasía es cuando abandonamos la fe, cuando abandonamos lo que es correcto y somos flexibles con aquello que la palabra ha intentado, de lo cual nos apartemos. Entonces, dice, versículo 3, que el día del Señor va a venir cuando venga la apostasía. Entonces podemos darnos cuenta que ese tipo de movimientos apóstatas ya están dentro de la iglesia. Ya hemos sido introducidos a todo este ambiente y se manifieste después, el segundo requerimiento, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y eso es algo que no ha sucedido. Por lo tanto, la segunda venida del Señor no ha ocurrido. ¿Cuál es el requerimiento primero? Apostasía, esa ya está. Segunda, que se manifieste el hombre de pecado, es el anticristo. Dice que se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo es que la Biblia menciona, o qué momento menciona la Biblia que se va a manifestar el anticristo? Posiblemente ya esté vivo, posiblemente ya esté grande, qué sé yo. Pero en el momento que cuenta como manifestación, es decir, como se da a conocer el mundo, es lo que el libro de Daniel, capítulo 9, describe como la abominación desoladora, que quiere decir que va a entrar al templo, el cual no existe el día de hoy, va a entrar y va a pedir la adoración no para Dios, sino para él mismo. Y eso quiere decir que para que se cumpla esa escritura, también debe de ser construido el templo, el cual el día de hoy no está construido. Por lo tanto, el anticristo no ha sido manifestado, por lo tanto, el segundo día del Señor no ha sucedido. ¿Sale? Y muchos podemos decir, sí, pero ya hay planes, por supuesto, ya hay planes, y desde hace como 15 o 20 años para la reconstrucción del templo. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y podrá ser eso suficiente? ¿Podrá suceder eso? Porque pues ahí está ¿cómo se llama? El domo, ¿no? De la roca. Pero incluso la escritura, vamos a leer, eso es interesante, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Describe, hoy muchos expertos lo ven como imposible que pueda construirse el templo, pero la Biblia resuelve mucho los problemas. Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña, esto es lo que es, bueno, es Apocalipsis, es profético. Entonces me fue dada una caña de semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, que cuando Juan está viendo esa visión ya está construido, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces está hablando de los 3 años y medio de gran tribulación. ¿Qué es lo que describe esta palabra? A Juan le es dado esta vara para medir, y
cuando él va a medir el templo, Dios le dice, solamente no midas el patio, porque eso ha sido entregado para los gentiles. Muchos de los expertos el día de hoy también describen que el domo de la roca no está construido en el lugar santísimo, sino está construido en lo concerniente, en lo que respecta a lo que era el patio de los gentiles. Por lo tanto, puede volverse a reconstruir el templo y únicamente poniendo un muro entre el nuevo templo que va a construirse y el domo de la roca. ¿Cómo o de dónde sacamos esto lo del muro? Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 42, versículo 20. Ezequiel capítulo 42, versículo 20. Entonces sucede lo mismo con Ezequiel, les dado esta vara para medir. Versículo 17, midió el lado norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor, midió el lado sur, 500 cañas de la caña de medir, rodeó el lado occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. Versículo 20, a los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre, ¿qué? El lugar, el santuario y el lugar profano. ¿Cuál es el lugar profano? El domo de la roca que está el día de hoy asentado sobre el monte de Jerusalén. Profano, ¿por qué? Porque es un lugar de adoración para Alá y porque, si a lo mejor sabes, alrededor del domo de la roca está esta inscripción con palabras profanas. Él no ha sido engendrado ni engendra, haciendo referencia a Cristo, diciendo Alá es el único Dios verdadero porque Él no ha sido engendrando ni engendra, hablando pues en contra de Cristo, ¿no? Entonces la Escritura contempla este lugar profano y resuelve el problema para reconstruir el templo, pero hoy las personas siguen preguntándose, ¿cómo es que podrá ser reconstruido nuevamente el templo de Israel? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Va a haber el anticristo y va a decir, yo tengo una solución. Como ven, si ponemos una barda a la mitad, islámicos de este lado, judíos de este lado y paz para todos. Y todos van a decir, oye, qué buena idea, ¿cómo se te ocurrió? Nunca se nos había ocurrido. Pero en la palabra ya está descrito. ¿Qué va a suceder? Se va a reconstruir el templo y el anticristo va a ser tomado como una persona que va a traer paz. Incluso muchos judíos lo van a considerar, puede ser que sea el Mesías. 3 años y medio de la tribulación, va a entrar al templo, va a romper la paz. Ahorita vamos a leer eso también. Va a pedir adoración para sí mismo, sucede la abominación desoladora, Daniel capítulo 9, Mateo capítulo 24, y es cuando dice, las que estén en cinta, ni suban ni regresen por su suéter ni por nada, córranle, ¿sale? Porque inicia los años de gran tribulación. Entonces, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No ha sucedido. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay gran apostasía, no se ha manifestado el hombre de pecado, que es el anticristo, que es llamado el hijo de perdición, no ha sido reconstruido el templo, por lo tanto, no está el anticristo aquí, ni la marca de la bestia, ni la tribulación, ni ha sucedido todavía el arrebatamiento. ¿En qué se caracteriza también el hijo de la perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando el anticristo venga, muchos dicen, va a ser una sola religión. No. Él va a levantarse contra todas las religiones, especialmente contra Dios. Pero Él no va a permitir ningún tipo de adoración, ni católicos, ni testigos, de nada. Solamente a mí adórenme, que es lo que siempre ha querido Satanás. Entonces, el ecumenismo no es una herramienta del anticristo, sino es un producto de la apostasía. ¿Sale? O sea, no... Satanás no va a unir todos como todos, se van a volver católicos o todos, no. Él va a eliminar todas las religiones y va a decir, adórenme a mí, ¿sale? Entonces, para que también se nos quite ese rollo de la cabeza, de una sola religión, no. Él va a eliminar todo. Dice, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y uno nos dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que detiene para que el anticristo venga, para que sea el arrebatamiento, para que estemos con Dios y para que sea su segunda venida?
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. La apostasía desde ese tiempo ya estaba en acción. Entonces, Pablo describe aquí, y qué bueno que lo escribe de esta forma. Muchos hemos escuchado, el día del Señor está pronto. Y Pablo murió y muchos creyentes murieron pensando, Dios viene mañana. Y si no es mañana, pasado mañana, pero de que viene, viene. Y muchos dicen, mira, Dios les quedó mal. No, ¿qué es lo que sucede? Que el día del Señor o este evento es descrito como un conjunto de eventos, no como un solo día. Y que se acerca o sus efectos son más visibles conforme el momento está más cerca. Siempre ha existido apostasía. Todo el mundo dice, sí, estamos viviendo en el peor momento. Pasan 2 años y dices, no, pues este sí está peor. Y pasan 10 y este está mucho peor. Y nos recordamos a lo mejor cuando estábamos chicos y decimos, ahorita nuestros hijos están viviendo lo peor. Pero ¿qué es lo que dice el ministerio de la iniquidad? Ese intento del enemigo de acelerar las cosas ha estado constante. Lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 14, vemos la primera figura o prefigura del anticristo, que es Antíoco Epifanes, que trató de eliminar al pueblo judío. Fue un intento del enemigo para establecer el anticristo, pero el tiempo no era. Y Dios dijo no. Vemos otro intento del enemigo con Hitler, porque todos aseguraban que él era. Trató de eliminar a los judíos, pero Dios dijo no. Entonces vemos a Satanás tratando de instaurar ese sistema una y otra vez, aumentando cada vez la apostasía, aumentando la maldad, pero hay algo que lo detiene. Y aquí nos dice, solo que hay quien a la presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con la espada del espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, lo que evita que el anticristo se manifieste o que suceda o se desencadene en todos esos momentos, es el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia. Por eso es tan importante notar o entender el arrebatamiento antes de la tribulación. Porque lo que la palabra describe es que la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia es lo que está deteniendo la venida del anticristo. Siendo sal, siendo luz, deteniendo el avance del enemigo. Una vez, no que el Espíritu Santo, sino la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia es quitado, somos llevados, se desatan los 7 años de tribulación y después la segunda venida de Cristo. Pasan los 7 años de tribulación y viene la segunda venida de Cristo, pero ¿cuál es el evento que termina los 7 años de tribulación? Lo que describe aquí. Entonces dice, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Vamos a Apocalipsis para leer este evento. Apocalipsis 19 me parece que es. Entonces está los 7 años de tribulación, lo que conocemos como la guerra del Armagedón, 19 versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la descripción de Jesucristo glorificado. Entonces, si tú tienes esta imagen de su cabellito güerito, no. Así es como se ve Jesucristo glorificado y cuando viene. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y tú dices, ¿me puedo poner pantalón de mezclilla? No, ahí van todos vestidos así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, esa es la misma profecía que nosotros vimos cuando estudiamos el libro de Zacarías. Cuando describen el libro de Zacarías, ¿quién es ese que viene de Bosra, con sus vestidos teñidos en sangre? Y dice, lo identifica con Jesús. Dice, ha pisado el lagar de su ira. Así, haciendo referencia como cuando pisan las uvas y salpica todo de uva, o de jugo de uva,
pero él vino a destruir el ejército del anticristo. Y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces se reúnen todas las naciones para pelear contra Jesucristo, pero quiero que entiendas que esto no es una batalla, esto es una masacre, porque Jesucristo abre su boca y todos son destrozados. No es una guerra. Y vi a la bestia que fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces, las primeras, si podemos decir, personas que entran al infierno, porque al día de hoy no hay nadie en el infierno, son el anticristo o la bestia y el falso profeta. Recuerda, está Satanás, está su anticristo, como queriendo copiar a Jesucristo, está su profeta, que haciendo como las veces como si fuera algo así de su Espíritu Santo, y está la imagen que le dieron vida para que todos la adoraran, ¿sale? Entonces, tanto el anticristo como el falso profeta son lanzados al lago de fuego, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, 7 años de tribulación, segunda venida de Cristo, Armagedón, la bestia o el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. El enemigo, capítulo 20 de Apocalipsis, es atado durante 1000 años. Jesucristo regresa con todos nosotros que fuimos tomados en el rapto, establece su reino milenial en la tierra, una tierra que es vuelta a su estado edénico, lo describen en Isaías. Y después de estos 1000 años, Satanás es soltado para aquellos que, recuerda, los que murieron son los del ejército, pero hay personas que se quedaron, que no, o sea, personas que no recibieron a Cristo, que se quedaron ahí. Y dice que nuevamente engaña a algunos, trata de elaborar otra como embestida en contra de Dios, y en ese momento todos son matados y el enemigo es juzgado ahora sí. Versículo 21, cielos nuevos y tierra nueva, y el trono, y el juicio del trono de Dios, el trono blanco, ¿sale? Pero todo eso lo que está tratando de describir aquí es que no ha sucedido, es algo que va a suceder, pero que podemos ver ahorita el ministerio de la iniquidad. Dice, versículo 10, ahora sí, segunda de Tesalonicenses, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, otra vez. Versículo 9, inicuo, al cual Dios va a derrotar, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y también en Apocalipsis vemos que el falso profeta, Apocalipsis 13, se los leo. Cuando viene el anticristo y el falso profeta, hace milagros, señales. 13. Dicen, con razón es el 13 porque es de mala suerte. Pero no es por eso. En el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Entonces, aquí está describiendo eso que ya vimos en Apocalipsis, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Y aquí me gustaría detenerme. Ya vimos como proféticamente qué es lo que va a suceder. Ahora, el libro de Juan, Primera de Juan, nos describe lo siguiente. Dice que han escuchado hablar del anticristo. Dice que ha de venir y que ya está. Y ahorita uno dice, bueno, o va a venir o ya está. Y continúa Juan describiendo o hablando acerca del espíritu del anticristo, que es de lo que está hablando aquí, el ministerio de la iniquidad. A pesar de que habrá un momento que físicamente habrá un hombre enviado por Satanás y adoptará esa imagen del anticristo, el espíritu del anticristo, la manifestación o la obra del anticristo está el día de hoy, desde ese momento hasta el día de hoy actuando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Así como llega al templo, entra al templo y dice, adórenme porque yo soy Dios, la palabra describe lo siguiente, tú y yo ¿qué somos? El templo del Espíritu. ¿Y qué es lo que, así como físicamente lo va a hacer, trata de hacer todos los días contigo? Que tú le permitas la entrada a sus pensamientos, a su obra, a su filosofía. Y Él está reclamando un lugar en tu corazón. Para poder entrar a tu corazón y levantarse, yo soy Dios. ¿Y qué es lo que muchas veces pasa? Así como el templo que ha de ser construido, permitimos, esta es la sección de Dios y esta es la sección de lo profano. Y uno puede decir, ¿cómo es que eso puede suceder? Lo leímos en Corintios. Las personas de Corintios tenían grandes cosas bonitas y buenas, pero había obra de la carne. Y queridos hermanos, tenemos que ver en este capítulo que también nos menciona que lo que detiene la manifestación de ese hombre inicuo es la obra del Espíritu Santo. Y el día de hoy muchos de nosotros seguimos batallando, y si no entendemos esto, vamos a seguir batallando con esto. La obra del enemigo no va a iniciar, sino su obra ya ha iniciado. Y él quiere levantarse en tu corazón y reclamar un pedazo de ese territorio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a luchar? ¿Vas a batallar en tus fuerzas? No puedes. No puedes. Necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida, actuando para sacar, para quitar. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el enemigo? Te lo decía hace un momento. Él lo que intenta es normalizar ciertas conductas, normalizar ciertos pensamientos, que llegue desde el momento que digas, bueno, pues ya lo intenté, ¿no? La luchita se hizo. No se trata de eso. Una y otra vez en Apocalipsis dice, y el que venciere. Y también nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y también en Timoteo dice, esfuérzate en la gracia. Eso quiere decir que a través de Cristo Jesús, lo que para ti parece lucha, delante de Dios es una masacre. ¿Por qué? Porque Cristo va a llegar en ese día y simplemente por decir algo, todo va a ser destruido. Eso es exactamente lo que pasó al inicio. Cuando Satanás se rebeló, uno a veces tiene la idea así como de una batalla épica y de los todos con espadas, pero no fue así. Dios dijo, eres derribado, y cayó, y por eso dice que cayó como un rayo, no porque viniera así como riéndose, sino que fue tan duro el golpe que no hubo nada que lo detuviera y azotó en la tierra. No es enemigo, Satanás no es el enemigo de Dios, porque eso le atribuiría cierta resistencia. No es su enemigo, no es su contrario. Simplemente es alguien pecador que se rebeló, pero no es alguien que pueda oponerse a Dios. Por lo tanto, si tú sigues peleando tus fuerzas contra aquellas cosas de la carne, vas a encontrarte fracasando constantemente. Lo que necesitas es la obra del Espíritu Santo en tu vida, y entonces se convierte en una masacre para el enemigo. Porque toda fuerza, todo poder que él pensaba tener, delante del Espíritu Santo no la tiene. Y todo este aspecto de la carne puede ser vencido en Cristo Jesús.
Por eso versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Primera cosa, Él te ama. Él, por más que pienses el día de hoy, no está cansado de ti. No está como diciendo, ojalá nada más estoy pensando, o sea, como a veces con los hijos, nada estamos esperando que agarre la galleta para manazo. Él no está así. No está esperando como una más, y así se la dejo ir con todo. No. Dice, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Él te escogió a ti. Él te, recuerda, Él te conoció desde antes. Y en su misericordia y en su conocimiento, Él sabía que iba a depositar fe en ti y que tú ibas a responder favorablemente a eso. Recuerda, nuestra elección no está basada en algo raro, sino en un preconocimiento, en lo que Dios ya sabe que nosotros íbamos a elegir. Entonces Él te escogió desde el principio para salvación. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Es mediante mediante el Espíritu santificarte. Y nuevamente te dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Lo que necesitas es rendirte a mí. Rinde tu corazón a mí. Ríndete a mi palabra. Y Él puede santificarte, es decir, apartarte de ese mundo para ti. Y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio de Dios habla o apunta a esto, fe en verdad. No se trata de ven a la iglesia, da tu dinero y todo está bien. No, arrepiéntete, cree en Cristo Jesús y Él hace la obra. Habla de un camino y este camino es Cristo Jesús. No es a través de esta congregación o de otra congregación o de un curso, es a través de Cristo Jesús. Y a eso apunta el Evangelio, lo que dice aquí. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, queridos hermanos, a lo que tú y yo hemos sido llamados. No solamente hemos sido elegidos, no solamente hemos sido objeto de su amor, sino Él te ha llamado a esto. A esto te ha llamado, a que llegue el momento que puedas alcanzar, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, el estar en su presencia. Así que, hermanos, dado que el ministerio de la iniquidad y la apostasía, que es apartarse de la fe y es ceder ante aquellos intentos del enemigo de diluir, y me salté esto, ¿qué es lo que quiere decir anticristo? Podríamos decir el que está en contra de, pero lo que significa es en lugar de. Y eso es lo que el enemigo ha querido presentar, un Cristo sustituto, una mejor opción, una más fácil, una más asimilable, una más social. Sí, lee la Biblia, pero no necesitas ser tan estricto contigo. No está mal que de repente te des tus gustitos. No está mal que de repente pues, te eches una canita al aire. Cuando nos quiere presentar el enemigo, nosotros mismos, esas opciones a Cristo, ese es el anticristo. Y por eso dice, hermanos, estad firmes. Nosotros necesitamos primero conocer lo que es la verdad y no movernos de ahí. Hay cosas que no cambian. Hay muchas cosas que es blanco y negro, blanco o negro. No hay dos opciones, no hay dos caminos, hay uno solo. Y hay cosas en las que no se puede negociar. No importa cuánto presione la sociedad, no importa cuántas opciones te quiera dar, hay uno solo. Como equipos de fútbol. Puede haber muchas opciones, pero hay uno solo que es el bueno. Y ya saben muchos cuál es. Entonces, hermanos, necesitamos entender que necesitamos estar firmes. Segundo, retén la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. Como creyente, la única forma de mantenerte firme ante el ministerio de la iniquidad, la apostasía, es retener la doctrina. Por eso cuando leemos el Antiguo, Jeremías dice, volved a las sendas antiguas. Preguntad por dónde hay que caminar. La iglesia no está para innovar, no está para mejorar. Hay que caminar por el camino que ha sido trazado. Queridos hermanos, pongan mucha atención en esto. Parte del intento del ministerio de la iniquidad o la apostasía es mejorar la palabra o contextualizarla, adaptarla a nuestra sociedad. No es así. La verdad es verdad, no importa a quién le incomode, y de hecho ese es el punto, es lo que hablamos la semana pasada, que te incomode. Ese es el punto, que te haga volver al camino. Por lo tanto dice estar firmes, no sean movidos para otros lados, y después nos vuelve a decir, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hablaba con un hermano una vez, estábamos hablando acerca de si un creyente se puede endemoniar o no. Y yo le decía, mira, es que la Escritura dice esto, o sea, no se puede. Aquí lo describe, están estos 4 versículos que hablan de esto. Y dice, bueno, es que en mi experiencia, y le dije, ya empezaste mal, brother, ya valiste. Es que no sabe, pastor, lo que yo he visto, pues yo también he visto cosas bien raras, y hasta de películas, pero mi experiencia jamás va a estar por encima de la Escritura. Por eso dice, retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué es lo que sucede con ciertas congregaciones que elevan, vamos a llamar la jurisprudencia pastoral o episcopal sobre la palabra? Y eso es un error. La tradición nunca está por encima de la palabra, no está por encima de la doctrina. Entonces, retened la doctrina, la cual ustedes han recibido aquí, dice por carta o por palabra nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual, no vuelvo a repetir, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Quiere decir que habrá momentos en los que, teniendo esta doctrina y estando firmes, vamos a experimentar tribulación, vamos a experimentar incertidumbre, zozobra. Pero dice, este mismo Dios que les dio esta esperanza va a presentarse y los va a consolar. Va a suceder, y esta era la bronca que ellos tenían. ¿Se me hace que ya la tribulación? No, relax. Van a venir problemas, pero esa misma consolación que tenías al principio, regresa a ella, vuelve a ella nuevamente. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Entonces Pablo les dice, es tan importante la palabra que por favor les pido, oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos traten bien? No, para que podamos hablar la palabra. Y eso es un énfasis que Pablo ha tenido durante todo su ministerio y que el día de hoy el Espíritu Santo nos recuerda. Este es el énfasis, eso es lo que cambia a los hombres. Lo que cambia a una persona no es el buen ambiente, ni el ministerio de niños, no. Lo que cambia a las personas es la palabra. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y tenemos que entender y saber que vamos a encontrarnos con personas malas. Y no solamente personas malas como físicamente, sino una influencia demoníaca. Y dice, porque no todos están en la fe. Pueden decir que están ahí, pero no es de todos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y yo el día de hoy te animo, hermano, a que puedas perseverar en esto. Muchos de ustedes tienen tiempo aquí escuchando la palabra. Y esta es mi esperanza, y esto debemos de trabajar, que sea el Señor el que nos guarde, el que nos haga caminar. Y el Señor encamine vuestros corazones, que debe ser producto de la palabra, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
No es posible que después de tantos años sigamos cayendo en la misma zozobra o actuando de la misma manera. Dejamos de responder ahora en amor. Suceden cosas, sí, van a pasar, pero tranquilo, relax. Dios está con nosotros. El amor de Cristo está en nosotros. Ahora podemos reaccionar con amor y con paciencia. Digo, luego veo a las mamás, ¿no? Cuando a los papás también, ¿no? Ya a veces los hijos tiran la comida, te tiran la comida encima y ya como que, ya para qué me enojo, ¿no? Entonces, paciencia en Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces ya nos habló de amor, ya nos hablaba de mantenernos firmes, pero te dice, oye, solamente ten cuidado de esto. No habla de los incrédulos nuevamente, habla de los que se dicen creyentes. Dice, apártate de los que andan desordenadamente o en pecado y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Si encontramos un grupo de creyentes que dicen, no importa, tú puedes vivir tu... Apártate de los tales. Pero no es algo muy tajante, no hay falta de amor, no, por supuesto que no, ese es el acto de amor. Apártate de ellos para que se arrepientan y diles por qué te estás apartando, exprésales cuáles son las razones. No les digas, es que no me dejan en mi iglesia, el pastor es muy estricto. No, diles, es que brother, andas mal, lo que tú estás haciendo es pecado y tarde o temprano voy a estar haciendo lo mismo que tú porque soy tan puro que te voy a imitar. Entonces mejor le llego. Hay que ser directos con las personas. La palabra describe esto. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ese no es el ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces Pablo, como habló con los de Corinto, ellos trabajaban arduamente entre ellos y describe dos cosas. Cuando estaban en estas diferentes iglesias, día y noche predicaban y estaban y servían a la iglesia, y en algunos casos, como fue el de Corinto, incluso trabajaban, porque los de Corinto eran medio codinches y decían, miren, como sé que a ustedes les importa tanto el dinero, jamás me atreveré a pedirles nada, porque sé que para ustedes es algo, el dinero son medio agarraditos, entonces para no poner piedra de tropiezo, yo gano lo mío y aparte les sirvo para demostrarles qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya es de lo que está describiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dar pie de tropiezo a nadie con nada. No porque no tuviésemos derecho, y hay cosas en las que tenemos derecho a hacer, pero por amor a los hermanos, dejamos esas cosas para dar un ejemplo, para que podamos ser imitados. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces Pablo dice, si alguno sigue insistiendo en el que el día del Señor ya ocurrió, si alguno anda insistiendo con que no está mal esto de pecado, dice, señálenlo, digan, este brother no quiere arrepentirse. Lo que lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo. Si alguien diciéndose cristiano no quiere arrepentirse, ya escuchó la verdad, ya hablaste con él, ya se le instruyó, su problema no es ni ignorancia ni falta de conocimiento, sino rebeldía, digan, él está de rebelde y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo le escribe a Timoteo, a los que persisten en pecar, corrígelos en público para que los demás teman. Y esa es la misma enseñanza. Si alguien sabiendo lo que es correcto no lo hace, dilo a la congregación. Pero es que qué vergüenza para el hermano, ese es el punto.
que se sienta avergonzado de sus actos y entonces se arrepienta. Pero ¿dónde está el amor? Ese es el amor. Porque así como el padre que al hijo que ama corrige, el hermano que ama a su hermano no le permite vivir en pecado. Más que dice, no lo tengas como enemigo. Y eso es la otra parte en la que muchos se han equivocado. Casi, él es el pecador y lo pateamos y lo ponemos allá afuera. No, no es teniéndolo como enemigo. El propósito siempre ha sido, brother, tú estás mal y no te quieres arrepentir. Y todos nosotros estamos de acuerdo que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no es porque digamos, así lo dice. Y si tú no quieres, no vamos a tener ya comunión contigo. No eres nuestro enemigo, pero te has levantado como enemigo de Cristo. Eres enemigo de Cristo cuando estás haciendo eso. Dice, sino amonestadle como un hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta conducta describe hermandad. Esta conducta describe hermandad. El amonestar a los demás cuando están en pecado, en rebeldía. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Digo, para que no los chamaquen, dice Pablo, vean que tenga mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vivimos en un tiempo, hermanos, en el que para muchos creyentes no está mal pecar de repente. Con eso no quiero decir que ni yo ni muchos seamos perfectos. Pecamos, pero sabemos que está mal. Sabemos que hay prácticas que hemos adoptado que no representan el reino, pero sabemos que está mal y estamos en camino a corregirlas. Eso es lo que Pablo está intentando decir. Muchos cometemos errores, el ministerio de la iniquidad está en medio de nosotros, muchos hemos caído en eso. No creamos que, bueno, ya ni modo, no. Busquemos corregirlo, busquemos esforzándonos en la gracia acercarnos a Él. Sí, Dios ya sabe que no somos perfectos, pero eso es lo que espera de nosotros, que nos acerquemos a Él y digamos, Dios, ya no puedo, o Dios, ya lo intenté muchas veces, o Dios, a veces pienso que realmente no quiero, pero ayúdame, te necesito. Y entonces, mantengámonos firmes en esta decisión. Acerquémonos a la doctrina y el Espíritu Santo, su obra en nuestra vida, va a llevarnos a apartarnos de todas esas cosas. Pero si alguien después de haber escuchado, y todos los que están aquí ya lo escucharon, insiste en rebeldía, la Biblia me dice a mí y a todos nosotros como hermanos, necesitamos motivarnos al amor y a la verdad. Y si no estás caminando en la verdad, te lo tengo que decir, me lo tienes que decir, tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque eso demuestra hermandad. Un hermano es aquel que te dice en qué estás mal y te ayuda a crecer. No es el aporta tu vida en términos como el mundo lo conoce, sino aporta tu vida para la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar estudiando la palabra, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias por esta carta que pudimos estudiar. Rogamos, oh Dios, que te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar conscientes de la guerra espiritual en la que estamos envueltos. El intento del enemigo de apartarnos de ti y que no concedamos, sino que nos mantengamos firmes en la verdad. Bendito eres, Padre. Amén.